Listo. A ver, vamos a empezar entonces con aplicaciones de la derivada. Y bueno, empezando con el capítulo de máximos y mínimos. Ya seguramente a esas alturas ya han visto que una de las grandes aplicaciones de la derivada es justamente la posibilidad de encontrar. Recuerda que había un teorema en continuidad que me decía, ¿no? Que si una función está definida en un intervalo cerrado, ¿no? En un intervalo cerrado, entonces si es continua, entonces esa función va a alcanzar sus valores máximos y mínimos. El problema es que ese teorema no me decía con precisión, no, con ninguna precisión, no me decía en absoluto quiénes eran, en qué punto se alcanzaban los máximos y mínimos. Ahora que ya contamos con la teoría de la derivada, ya sabemos pues que los máximos y mínimos relativos los encontramos muy probablemente en aquellos puntos en donde la derivada es cero o donde la derivada no existe, ¿cierto? Eso ya lo sabemos ahora. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar entonces ese concepto, ¿no? De máximos y mínimos, todas esas, ¿cómo lo vamos a aplicar entonces a este tipo de ejercicios, ¿no? A ver, mira, tenemos el problema número 1. Dice, la madre de Marcela le dejó una notita pidiendo su ayuda para llenar algunos recipientes con canchita. Marcela no leyó bien, dice, ¿no? Marcela no leyó bien y en lugar de llenar los conos, llenó de canchita varios cilindros, ¿no? De 5 centímetros de radio y 12 centímetros de altura. Para solucionar el error, Marcela ha decidido confeccionar un cono circular recto circunscrito al cilindro que ya tiene la canchita, ¿no? Más o menos como lo que se puede ver, algo así, ¿no? Claro, se supone que debe ser al revés para meter la canchita, pero nosotros estamos colocando en esta forma, ¿no? Mira, ahí está, tu cilindro de radio 5 y de altura 12. Circunscrito está, ¿qué cosa? Un cono circular recto, ¿no? Un cono circular recto, ¿no? Ahora, a mí me piden, dice, para solucionar el error, Marcela ha decidido confeccionar un cono circular recto circunscrito al cilindro que ya tiene la canchita. Dice, ayuda a Marcela a encontrar las dimensiones del cono de menor volumen que debe construir. En otras palabras, este es un problema de mínimos, ¿no? Tenemos que encontrar entonces las dimensiones mínimas para este cono circular recto de tal modo que esté circunscrito a este cilindro, ¿cierto? De eso se trata. Ya sabes tú a esas alturas que, profe, en estos problemas lo que hay que hacer es, hay que tratar de hallar el volumen de este cono en función de una variable, ¿no? En función de una variable. Y luego lo que vamos a hacer es, ya, luego le sacamos la derivada y para ver si es un máximo mínimo, ¿cierto? Muy bien, de eso se trata. Ahora, ¿cuál va a ser la variable que vamos a considerar? Mira, voy a hacerle una pequeña incisión, ¿no? Bueno, o una escisión, ¿cómo era? Creo que es una escisión, ¿no? Acá, o sea, un pequeño corte, ¿no? Voy a hacerle un pequeño corte transversal, por aquí, ¿no? Mira, acá el vértice, ¿no? Ahí está. Eso lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en pantalla. Mira, voy a llamar X a esta longitud. O sea, yo sé que este radio vale 5. Ya, este pedacito que falta es X, de tal modo que X más 5 sería el radio del cono, ¿no? El radio del cono circular, ¿no? Y bueno, esta altura pequeña, ¿no? Esta altura pequeña, pues no sé cuánto vale, por el momento lo voy a llamar Y. Ahora, tendríamos ahí dos variables y la idea es trabajar solamente con una de ellas. Bueno, entonces, si tú has sido pues un capo en geometría, ya sabes que aquí podrías usar la famosa semejanza de triángulos, ¿no? Claro, pues, profe, porque si este ángulo es alfa y este ángulo es... no, a ver, más delgado. A ver, si este ángulo es alfa y este ángulo es beta, entonces este ángulo tiene que ser alfa y este ángulo tiene que ser beta. Así que tenemos ahí, ¿qué cosa? Dos triángulos rectángulos semejantes, ¿no? Podría usar la semejanza o trigonometría, lo que más te convenga, ¿no? A ver, tenemos que, por ejemplo, a ver, trigonometría, tangente de beta sería y sobre 5. Ahí está. Y aquí abajo, tangente de beta sería 12 sobre x. 12 sobre X. Eso significa que el y lo puedo despejar, ¿no? El y lo puedo despejar en términos de x. Si este 5 pasa a multiplicar, tendríamos que y vale 60 sobre x. ¿Y eso de qué me sirve? Mira, entonces tendríamos el radio del cono en términos de x y la altura del cono también en términos de la variable x, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el volumen, ¿no?, de este cono circunscrito al cilindro en función de x. A ver, ya sabes que la fórmula del volumen del cono no es 1/3 de pi, este es el radio, x más 5, radio al cuadrado multiplicado por la altura. La altura es y más 12.
Ahora, pero este y ya sabes, ¿no? Lo podemos escribir en términos de 60 sobre x. Y tendríamos ahí entonces nuestro volumen. ¿Cuál es el dominio de esta función volumen, no? Bueno, el dominio de esta función volumen sería de 0 abierto al más infinito, ¿no? En este caso de 0 abierto, porque 0, x no puede ser 0, pues si x vale 0 no hay cono, pues. Y se supone que tiene que haber un cono, ¿no? Entonces, por lo menos el x tiene que ser mayor que 0, ¿no? De 0 a más infinito. Ese es el dominio, para tenerlo en cuenta. El dominio. Bueno, ya sabes que para encontrar máximos y mínimos de una función real, de una variable, lo que hay que hacer pues es encontrar los puntos en donde la primera derivada es 0 o donde la primera derivada no exista, ¿no? Entonces primero vamos a calcular la primera derivada, ¿no? Ya mira, acá yo ya lo he resumido, ¿no? Mira, este es un producto, ¿no? Este es un producto, ¿no? Es como si todo esto fuera una función f y todo esto fuese una función G, ¿no? Es la derivada del producto, ¿no? Bueno, aunque, a ver, me estaba olvidando, ¿no? Un tercio de pi es una constante, ¿no? Entonces, primero saco la constante, ¿no? Primero saco la constante y de ahí derivo, ¿no? En otras palabras, voy a considerar como f solamente a él, ¿no? Solamente al x más 5 al cuadrado. Él es f y él es g. Muy bien, inicio entonces, derivada del producto, ¿te acuerdas, no? Es derivada de la primera función, derivada de x más 5 al cuadrado, baja el 2, sería 2 por x más 5, multiplica a la segunda función, más la primera función, x más 5 al cuadrado, por la derivada de la segunda función. Derivada de 2 es 0. Derivada de 60 entre x, puedes comprobar que te sale menos 60 sobre x al cuadrado, ¿no? Ahora, si te fijas, ¿hay algún punto en donde la derivada no existe? Creo que el único candidato, a ver, profe, la derivada no existe, por ejemplo, para x igual a 0, pero recuerda que 0 no está considerado en el dominio, así que no nos importa, o sea, no entra en el análisis, ¿no? No entra en el análisis, ¿cierto? Solamente debo cotejar, entonces, en este caso, ojo, en este ejercicio, solo tengo que verificar esta condición, ¿no? Buscar en los puntos en donde la derivada vale 0. ¿Cierto? Donde la derivada vale 0. Entonces, si esta derivada vale 0, a ver, ¿qué puedo hacer? Mira, puedo cancelar x más 5, ¿no? A ver, un tercio de pi también se cancela. Profe, ¿y por qué cancela x más 5? A ver, un toque. Primero, esa flechita está movida, creo. A ver, un toque. Vamos a arreglarlo. A ver, ¿dónde está? Está acá. Esta flechita. A ver, un toque. Me faltó mover esto. Esta flechita debe estar acá, ¿no? O sea, cancela acá. Ya, ahora sí. Ya, sorry. A ver, ¿y por qué se cancela x más 5? Bueno, porque el x es positivo, bueno. Los x son positivos, son mayores que 0. Entonces, x más 5 es positivo también, por eso se cancela, ¿no? Se cancela. Mira, quedaría esto, ¿no? De este lado quedaría 2 por 60 entre x más 12. Mira, este menos, ¿ah? Menos por más, menos, aquí queda un x más 5 que multiplica 60 sobre x cuadrado, ¿no? Igualamos a 0, ¿no? Igualamos a 0, ¿cierto? Esta primera derivada la hemos igualado a 0, hemos obtenido este resultado. Bueno, hay que seguir operando aquí, ¿no? Todavía se puede hacer más, ¿no? Ahí está, mira, este es el resultado anterior, solo queremos, mira, lo he multiplicado, ¿no? Mira, 2 por 60 entre x sería 160 entre x más 24, ¿no? Ahí está, 160 entre x más 24, y aquí también hemos operado, nos ha salido este valor, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, aquí, bueno, 60 por x más 5 sobre x cuadrado, esto es así. Podríamos multiplicar por x cuadrado, ¿no? Para deshacernos de los denominadores, ¿no? Podríamos multiplicar por x cuadrado a todo, ¿no? A toda la ecuación. Y finalmente me va a quedar así, mira, va a quedar 120x, 24x cuadrado. Aquí va a quedar menos 60 por x más 5. Es decir, menos 60x menos 300. Esto es igual a 0. Bueno, esto desencadena una ecuación de segundo grado, me parece, ¿no? Una ecuación cuadrática, ¿no? Va a quedar, luego de reducir, mira, todos tienen, ¿qué cosa tienen todos? Me parece que todos tienen doceava, ¿no? Reduciendo términos, me queda esto, 2x cuadrado más 5x menos 25 igual a 0. Felizmente esto se puede factorizar por aspa. A ver, ¿se puede factorizar por aspa? Sí, ¿no? A ver, 2x cuadrado, 10... menos 5. Sí, está bien, ¿no? Por aspa, ¿no? 2x menos 5 por x más 5 es igual a 0.
De aquí te salen claramente dos soluciones, una es -5, la otra es 5 medios, y lógicamente descarto esta de acá, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no? Lógicamente descartamos esta solución, x igual a -5, porque no puede ser negativo, ¿no? Nos quedaría solamente, ojo, nos quedaría como candidato, aquí hay que tener mucho cuidado, muchos se confunden, ¿ah? Muchos hacen estos ejercicios y de frente dicen, ah, ya, este es pues, por descarte, ya está, x igual a 5 medios. No, 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 chicos, ¿ah? Recuerda que la derivada de una función en un punto te salga 0, eso no significa que sea máximo mínimo. Repito, ¿ah? Que quede claro esto, ¿ah? Que la derivada de una función en un punto, o sea, digamos que f' evaluado en x0 me salga 0, eso no implica que x0 es máximo relativo o mínimo relativo. ¿De acuerdo? No, eso no implica que la derivada en un punto sea 0. Eso no implica necesariamente que en ese punto tengas un máximo o un mínimo relativo. Y el contraejemplo clásico, pues, es el más sencillo, ¿no? La función x al cubo, ¿no? En el caso de la función y igual, perdón, algo así, ¿no? En el caso de la función y igual x al cubo, o f de x igual a x al cubo, puedes comprobar que f' evaluado en 0 me sale 0, pero como puedes apreciar, en el origen, en 0, 0, ahí no tienes ni máximo ni mínimo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, profe, que este 5 medios, o sea, todavía no puedo garantizar que sea máximo mínimo. No, pues, no puedes garantizar todavía. No puedes garantizar que sea máximo mínimo. Entonces, ¿qué debo hacer para estar seguro, entonces, de que sí, en efecto, se trata de un máximo mínimo? Puedes usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, vamos a ver si se trata, en efecto, de un valor mínimo relativo. Y para eso, mira, recuerda que la función, la derivada, esta era la derivada, ¿no? Esta era la derivada, ¿cierto? Esta, a ver, ¿dónde está la derivada? Sí, ¿no? A ver, un toque, un toque. A ver, vamos. Acá estaba la derivada, ¿no? Esta era, ¿no? No, este es b de x. Acá estaba la derivada, ¿no? Acá está la derivada, sí. Ajá, acá estaba la derivada. Ya, está bien. Ujú. Solo que, bueno, aquí hemos operado un poquito, ¿verdad? 2 por x más 5. Ujú. Ah, ya sé qué pasó. Me había olvidado. Mira, lo que pasa es que aquí le saqué, él es 12 por 5 y él es 12 por 1, ¿no? Entonces, le factoricé el 12, ¿no? Le factoricé el 12, 12 entre 3, 4, 4 pi. Acá quedó eso, ¿no? Acá de esto, ¿no? Y después ahí, este es b de x, ¿no? Acá, este es b de x nada más, este es b de x. Y después le aplicamos la derivada, ¿no? De ahí le sacamos la derivada. Y la derivada era esto, ¿no? La derivada, o sea, si este es b de x, ojo, este es b de x nada más, aquí le puse un prima por gusto, estaba de más. Este es b de x, la derivada sale esto, ¿no? Y para verificar si la función es un valor máximo, si en este punto ocurre un máximo o mínimo, voy a usar entonces el criterio de la segunda derivada. Ya, mira, reduciendo, esta es la primera derivada, reduciendo, ¿no? Reduciendo, mira, me queda así, 4pi por 15 más 2x menos 125, x al cuadrado. Lo puedes comprobar. Esta es la primera derivada reducida, ¿no? Reducida, reducida. Voy a calcular entonces, esta es la primera derivada, voy a calcular la segunda derivada. Por eso que lo reduje al máximo, ¿no? Lo reduje al máximo ¿para qué? Para calcular la segunda derivada. Esta constante, tú sabes, ¿no? Al momento de derivar la constante puedes sacarlo, ¿no? Saca la constante y solamente deriva lo que queda dentro. Derivada de 15 es 0. Derivada de 2x es 2. Y derivada de menos 125 sobre x cuadrado, puedes corroborar que eso te va a salir más 250 sobre x al cubo. Ahora, ¿qué me dice el criterio de la segunda derivada? Ah, ya, mira, si tú quieres saber si el punto x igual a 5 medios, porque de eso se trata, ¿no? Queremos analizar si el punto x igual a 5 medios es o no es un valor máximo o mínimo relativo. Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice lo siguiente. Calculas la segunda derivada y evalúas, en esa segunda derivada, o mejor dicho, reemplazas x igual a 5 medios, ¿no? Reemplazo, aquí, en la segunda derivada, reemplazo. Si el valor que obtienes te sale positivo, es un mínimo relativo. Si te sale negativo, es un máximo
relativo. Así funciona. O sea, al medio como que lo contrario, ¿no, profe? O sea, si sale positivo es un mínimo, sí. Si sale negativo es un máximo, sí. Criterio de la segunda derivada. Y mira, aquí ni siquiera tienes que realizar las operaciones. Mira, 5 medios al cubo es positivo, 250 entre positivo, positivo, más 2 positivo. Ni siquiera tienes que hacer el cálculo. Al ojo te das cuenta de que es una cantidad positiva. Y por lo tanto, si es una cantidad positiva, significa, ahora sí puedo afirmar sin ninguna duda, sin ningún temor, que x igual a 5 medios, ahí voy a obtener, ¿qué cosa? Un mínimo relativo, ¿no? Voy a obtener entonces un mínimo relativo. Entonces, ahora sí ya podría determinar las dimensiones del cono, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros teníamos esto, ¿no? Teníamos que aquí era, aquí era 5, aquí era 12, aquí era x, y ya sabemos ahora que x debe ser 5 medios, ¿no? Así Vale. Ya sabemos entonces que el x debe ser 5 medios. Aquí era y, ¿no? Pero este y, a ver, recordemos, este y me parece que era, ¿qué cosa era? Era 60 entre x, ¿no? Es decir, 60 sobre 5 medios, ¿no? Y me parece que eso sale 24. Entonces ya tendríamos las dimensiones del cono mínimo, ¿no? Con esas condiciones, ¿no? La altura debería ser 24 más 12, la altura debe ser 36 centímetros y el radio sería 5 más 5 medios, eso me da pues 7,5, ¿ya? Entonces ya tienes las dimensiones del menor cono, del menor cono recto, ¿no? El cono de menor volumen, ¿no? Que cumpla con estas condiciones, que cumpla con ser circunscrito al cilindro, ¿no? De radio 5 y de altura 12. Ah, ya, ese cono debe tener esas dimensiones, ¿no? Debe tener 36 centímetros de altura y 7,5 centímetros de radio. Entonces, mira, no te olvides de que no solamente es cosa de derivar, igualarlo a cero y ya lo que te salga. Ah, como el problema me dice que es un mínimo, entonces sí, definitivamente tiene que ser un mínimo. O sea, sí, va a ser un mínimo, sí, o sea, de hecho. Pero tú tienes que comprobarlo, pues. No es suficiente con que tú le pongas, profe, como es un problema de mínimos, entonces tiene que ser mínimo, pues no va a salir máximo, ¿no? No sea vivo. No, pues, obviamente que no. ¿De acuerdo? Obviamente que no. Tienes que comprobar que en efecto ese punto crítico es un valor máximo o un valor mínimo relativo. Y para eso, bueno, una alternativa puede ser el criterio de la segunda derivada. Porque también está, bueno, el criterio de la primera derivada, ¿no? Sí, también lo puedes usar, pero bueno, si la función no es tan grande, mira, o sea, si la primera derivada, mira, no es tan grande, no es tan complicada, no es tan compleja, entonces sí puedes usar el criterio de la segunda derivada o sea, no es tan difícil derivar esta función, ¿no? Entonces, puedes usar la segunda derivada, reemplazar el punto crítico, si te sale positivo es un mínimo relativo, si te sale negativo es un máximo relativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. A ver, entonces, problema uno, mira, no estaba tan complejo, ¿eh? Pero sí, un problema como este puede venir tranquilamente, ¿no? De hecho, que va a venir en un examen final, de hecho, que va a venir una pregunta de máximos y mínimos. Mira, ¿cuáles son las preguntas que sí o sí van a venir en un problema de máximos de examen final? En cálculo, en lo que es cálculo uno, cálculo diferencial. Mira, definitivamente un problema de máximos y mínimos, un problema de razón de cambio, ¿no? Un problema de razón de cambio y un problema de gráfica de funciones. Eso no puede faltar. O sea, eso es fijo, de ley. No pueden faltar esas tres preguntas. Bueno, no digo que todas las tres, ¿no? Pero por lo menos dos de esas tres van a venir, ¿ah? Una de máximos y mínimos, una de gráfica de funciones. Yo creo que gráfica de funciones, sí, ese está cantado, ¿ah? Sí o sí va a venir una de gráfica de funciones. Eso sí es imposible que no venga. O sea, es rarísimo. Porque ese es el kit del curso, el kit del asunto. El caucao del curso, ¿no? Graficar funciones, ¿no? De eso se trata. O sea, para eso sirve, ¿no? Para eso sirve. Entonces, sí, definitivamente va a venir una pregunta de gráfica de funciones y también, muy probablemente, una de razón de cambio. Ahora sí, ¿no sabes a qué me refiero con lo de razón de cambio? Ya yo subí el vídeo de la derivada 2, ahí hice unos ejercicios de razón de cambio para que... O sea, yo me equivoqué, yo creí que razón de cambio ya la iban a llevar. Me parece que razón de cambio lo van a llevar creo en la semana 15, semana 16, o sea, creo que es de los últimos temas. Ya, o sea, como que me adelanté. Entonces sí, les puede servir ahora sí ese vídeo, ¿ya? Sobre los ejercicios que subí sobre razón de cambio. Están ahí en el YouTube, también lo pueden encontrar, ¿ya? A ver, otro problema. Número 2. A ver, número 2. Dice,
Alberto necesita, mira, mira, este problema sí está medio bravito, ¿ah? Este problema lo saqué de una práctica de la de Piura, ¿no? Mira, de la Universidad de Piura, ¿no? Bien bonito está este problema. Mira, dice, Alberto necesita un tanque cilíndrico con tapa de 1296 pi cuartos centímetros cúbicos de volumen, ¿no? Ese volumen. Y quiere que este resulte lo más económico posible. Lógico, pues no va a ser Gil, no va a comprar el más caro, pues sí, pudiendo encontrar uno igual de calidad, pero un poco más barato. A ver, Alberto le pide ayuda para saber si debe comprarlo, o sea, a ti, ¿no? Te va a pedir tu ayuda. O sea, él alucina que tú eres el mejor alumno de cálculo diferencial que ha habido en toda la historia de la San Marcos, ¿no? Entonces, pero, oye, tú eres un pro, ¿no? Ya, te voy a pedir tu ayuda, ¿ya? Ya. Sé que puedes, ¿ah? Alberto te pide la ayuda para saber si debe comprarlo o si debe construirlo. O sea, hay dos opciones. A ver. El precio del tanque en la tienda es de 4.700 pi al cubo soles. Bueno, pi al cubo son, bueno, pi es, ya sabes, ¿no? Es 3,14 elevado al cubo, bueno, sale algo de 27 y pico, bueno, sale un platal, ya, sale un platal. A ver. El precio del tanque es 4.700 pi al cubo soles. El precio de los materiales para su construcción son 30 soles por centímetro cuadrado el material de la base y de la tapa, ¿no? Y 10 soles por centímetro cuadrado el material de la parte lateral del tanque. O sea, no vale lo mismo las tapas, ¿no? Las bases, ¿no? Del cilindro que el área lateral, ¿no? Tienen valores distintos. Parece que es más caro el centímetro cuadrado de las tapas, ¿no? De las bases, ¿ya? Dice, pregunta, ¿debe comprar o construir el tanque? Justifique su respuesta con cálculos. O sea, en otras palabras, lo que vamos a hacer es, aquí tendríamos que minimizar, ¿no? El costo, ¿no? Tendríamos que minimizar el costo y si, por ejemplo, ese mínimo me sale menor que 4.700 pi al cubo, lógico que me conviene entonces construirlo. Si resulta que ese costo de construcción, ¿no? Me sale superior a 4.700 pi al cubo, lógicamente, entonces, no, pues me conviene comprarlo. De eso se trata. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Minimizar el costo, ¿no? El costo de este tanque cilíndrico, ¿no? Tenemos que minimizar el costo de este tanque cilíndrico. Felizmente todo está en centímetro cúbico, centímetro cuadrado, o sea, no tengo que preocuparme por cambiar las unidades de medida, ¿no? Felizmente, todo está en las medidas adecuadas, todo está ad hoc para poder simplemente abocarme a resolver. ¿Cuáles son los datos? A ver, el dato principal es que el volumen de este tanque cilíndrico debe ser de 1.296 pi a la cuarta centímetros cúbicos. Pero recuerda que el volumen de un cilindro se calcula también de esta forma, ¿no? Es pi por el radio. Mira, voy a llamar X al radio del cilindro. Ya voy a llamar X al radio del cilindro y la altura la voy a llamar por el momento H. Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Ese es el volumen del cilindro, que debe ser 1.296 pi a la cuarta. Mira, eso significa que el H lo puedo despejar en términos de X, ¿no? Mira, este pi pasa a dividir, este X cuadrado pasa a dividir, y tendría que H entonces es 1.296 pi al cubo sobre X cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, estoy trabajando únicamente en una variable, ¿no? La variable X. Ahora, para calcular el costo de fabricación, yo necesito saber entonces cuál es el área de las tapas y cuál es el área lateral de este cilindro, ¿no? Porque de ahí voy a saber cuánto voy a gastar, ¿no? A ver, por ejemplo, tú sabes que el área total sería, pues, el área lateral más el área de las bases. El área de una base es pi por radio al cuadrado. Multiplico por 2 porque son 2 bases. Ahora, ¿y fórmula del área lateral? ¿Te acuerdas? Era 2pi por el radio por la altura. Esto ya no te voy a enseñar, ¿eh? Esto ya se supone que geometría del espacio ya lo has llevado un montón de veces. O bueno, o de repente solo lo has hecho con un semestral, no lo sé. Pero se supone que ya conoces geometría del espacio, ¿no? Ya, 2pi por x por h, ¿no? Área lateral, ¿no? Área lateral. Muy bien. Ahora, pero yo no quiero el área, profe, yo quiero los gastos. Además, este H, me estaba olvidando, este H hay que reemplazarlo, ¿no? Este H, recuerda que era 1.296 pi al cubo sobre X al cuadrado. Por lo tanto, el área total quedaría así, ¿no? El área total, luego de realizar las operaciones, debe quedarme así. Debe quedarme 2.592
pi a la cuarta sobre x más 2pi sobre x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo determinamos el costo? A ver, recuerda que por la superficie lateral, por cada centímetro cuadrado de superficie lateral me cobran 10 soles. Y por cada centímetro cuadrado de las bases, de las tapas, me cobran ¿cuánto? 30 soles. Así que aquí tendríamos entonces nuestra función costo. Así de sencillo. Aquí tendríamos nuestra función costo. Bueno, ya operando un poquito más, tendríamos esto, ¿no? 25.920 pi a la cuarta sobre x más 60 pi sobre x, perdón, 60 pi por x al cuadrado. Bueno, aquí me olvidé colocar que el dominio de esta función, ¿no? Bueno, aquí voy a poner así nada más, ¿no? El x debe ser mayor que 0, ¿no? Lógico, ¿no? O sea, profe, no puede ser mayor igual. En este contexto no, ¿no? En este contexto no, pues, porque ¿qué cilindro tiene radio 0? Pero, oye, mira, he comprado un cilindro de radio 0. Te van a pegar, bueno. No, pues no tiene sentido, ¿no? Aquí el x debe ser mayor que 0, ¿no? Aquí el x debe ser mayor que 0, ¿no? Ese es el dominio, ¿no? El dominio de la función costo. X mayor que 0. Bueno, a ver, mira, esta es nuestra función costo. Ya sabemos lo que hay que hacer. Para determinar el valor, el mínimo, los candidatos son los puntos en donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe, ¿no? Pero mira, si te fijas, el punto donde la derivada no existe va a ser x igual a 0. Y como no forma parte del dominio, entonces no me preocupo por ese lado. Así que, en este caso, los únicos puntos críticos que debo hallar son los puntos en donde la derivada vale 0, ¿no? Donde la derivada vale 0. A ver, y sacando la derivada de la función, ¿no? Acá ya está, acá ya lo he calculado, ¿no? Esta es la derivada, ¿ya? La derivada de la función costo menos 25.920 pi a la cuarta sobre x cuadrado más 120 pi por x. Ya sabes, para encontrar los puntos críticos de una función son aquellos puntos en donde la primera derivada sale 0, ¿no? Entonces, igualamos a 0 la primera derivada. Bueno, si lo envío al lado derecho, quedaría esto, ¿no? 25.920 pi a la cuarta sobre x cuadrado es igual a 120 pi por x. Pasando a dividir el 120, este x cuadrado pasa a multiplicar, quedaría x al cubo. Este pi pasa a dividir, mira, va a quedar así bonito. 216 pi al cubo, esto es igual a x al cubo. Felizmente todos tienen raíz cúbica. Felizmente, porque 216 es 6 al cubo, ¿no? Entonces, si sacamos raíz cúbica, todo, ¿qué obtenemos? El único punto crítico que vendría a ser x igual a 6pi. Ya. Se supone que por el contexto del problema, se supone que, bueno, sí, en efecto, este 6pi debe ser entonces el valor, el x para que el costo sea mínimo. Pero ya te dije, eso tú tienes que comprobarlo, ¿no? Tenemos que comprobar que en efecto, en este punto se va a alcanzar un máximo, o bueno, en este caso, mínimo relativo. ¿Qué vamos a usar entonces? Bueno, lo más sencillo, ¿no? Mira, acá está la derivada. Esta es la derivada, ¿no? Acá está la derivada de la función costo. ¿Qué vamos a usar? Criterio de la segunda derivada, ¿no? Sería lo más sencillo, ¿no? A ver, criterio de la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada. A ver, la segunda derivada aquí, mira, 25.000, bueno, todo esto es constante, ¿no? Mira, ojo acá, todo esto es constante, ¿no? Todo esto es constante. Que está multiplicado, bueno, con menos, ¿no? Que está multiplicado con x a la menos 2. O sea, cuando tú derivas, ya sabes, ¿no? Este menos 2 baja a multiplicar con este número, sale esta cantidad. Y luego hay que restarle 1 al exponente, que daría x a la menos 3. Por eso queda así, ¿no? Por eso queda así. 51.840 pi a la cuarta sobre x al cubo, más, y de este lado la derivada de 120 pi por x sería simplemente 120 pi, ¿no? Bueno, claramente si tú reemplazas, si calculamos la segunda derivada en... si calculamos la segunda derivada en 6 pi, pues sale mayor que 0, ¿no? Bueno, porque de hecho esta expresión siempre es positiva, ¿no? Porque los x son positivos, así que esta fracción es positiva, el 120 pi es positivo, así que la segunda derivada siempre sale positiva. Por lo tanto, en el caso de 6pi, pues la segunda derivada es mayor que 0, y eso significa que estamos ante un mínimo relativo, ¿no? Estamos ante un mínimo relativo. Eso significa que el costo mínimo se va a lograr cuando x vale 6pi. ¿Qué cosa era x? ¿Te acuerdas que x era el radio del cilindro? ¿Cierto? X era el radio del cilindro. Ojo, no se preocupen por anotar, por copiar. Yo luego al WhatsApp les voy a enviar
el, el PDF, ¿no? Del PPT, ya de la presentación. Lo voy a mandar en PDF, ya, no se preocupe. A ver, entonces, este era el costo. Esta era la regla de correspondencia de la función costo. Ahora ya sé que para que el costo sea mínimo, yo tengo que considerar como X el valor de 6pi, ¿no? Debo considerar el valor de 6pi, ¿no? Entonces reemplazo. Quiero saber quién es el costo mínimo, reemplazo, ¿no? En vez de X, reemplazo 6pi. Bueno, quedaría así, ¿no? 25.920 pi a la cuarta sobre X. Bueno, X es 6pi. Aquí sería 60pi por 6pi al cuadrado. Bueno, haciendo los cálculos, ¿no? Aquí sale esto, aquí sale 360 pi cubo. Mira, haciendo los cálculos me sale 4.680 pi al cubo. Esto está en soles, ¿no? Esto está en sol. Esto es lo que me va a costar construirlo, en total, ¿no? Todos los materiales, construir. Bueno, estamos omitiendo la mano de obra, ¿no? O sea, es un negrero, ¿no? No está, solamente está considerando el gasto de los materiales, no está considerando, o sea, lo va a hacer gratis, ¿no? Lo va a hacer gratis. Bueno, o sea, solo me piden considerar este gasto. 4.680 pi al cubo, que claramente es menor que el costo que está en tienda, ¿no? Porque en tienda está, ¿cuánto? 4.700 pi al cubo. Eso significa que, bueno, en este caso sí me convendría, ¿no? Sí la respuesta sería, a Alberto le conviene construir el tanque. Sale más barato, ¿no? Sale más barato construir el tanque, ¿no? Sale más barato construir el tanque. Claro, repito, aquí estamos haciéndolo los locos, omitiendo el costo de la mano de obra, ¿no? O sea, lo van a hacer gratis. Bueno, nada es gratis en esta vida. Bueno, pero solamente el problema me hacía énfasis a el costo por materiales y así que sí, en efecto, es más barato construirlo que comprarlo. ¿Ya? Y todos estos cálculos, digamos, son el fundamento para llegar a esta conclusión. Todos estos cálculos se tienen que realizar, obviamente, ¿no? Todos estos cálculos se tienen que realizar, obviamente, para justificar nuestra respuesta. Así que la respuesta es sí, conviene construir el tanque, ¿ya? Conviene construir el tanque, ¿ya? Bien, listo. A ver, entonces ya, pasamos a la última, ¿no? La última, la tercera, que creo que la tercera sí va a ser más larga. La tercera sí va a ser más larguita porque, bueno, las preguntas sobre gráfica de funciones suelen ser así, suelen ser preguntas bien, más o menos extensas, ¿no? En muchos casos son bien extensas, ¿no? Muy extensas. En este caso no tanto, ¿ya? En este caso, no tanto, ¿ya? Listo, entonces, tercera y última pregunta de esta noche, ¿no? Gráfica de funciones. A ver, digamos que me piden graficar esta función, ¿no? Una mezcla de exponencial con polinomial, ¿no? Se han cruzado, se han multiplicado. Dada la función f de x igual x elevado a la x por e elevado a la menos x cuadrado más 1. ¿Qué se pide? A ver, para empezar me piden dominios, interceptos y simetrías, ¿no? Si es que hay, ¿no? Si es que hay simetrías. Bueno, con respecto al dominio, a ver, profe, ¿cómo sé que una función tiene asíntotas oblicuas? Ya vamos a llegar a eso, porque aquí también voy a determinar las asíntotas, ¿ah? Aquí también voy a determinar las asíntotas, ¿ya? A ver, paso por paso. A ver, primero estamos con dominio, interceptos, simetrías. Con respecto al dominio, creo que aquí no hay ningún problema, ¿no? Como no me dicen nada acerca de la X, solamente tengo que buscar restricciones que no hay, ¿no? Porque la exponencial está definida para todos los números reales, el X puede ser cualquier número real, así que en este caso no hay ningún tipo de restricción, por tanto, asumimos que el dominio viene a ser todos los reales, ¿no? El dominio de la función viene a ser todos los reales. A ver, segunda parte, interceptos, es decir, intercepto con el eje X, intercepto con el eje Y. A ver, por ejemplo, para encontrar los interceptos con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar x igual a 0, ¿no? Y si reemplazo x igual a 0, me sale que f de 0 vale 0, ¿no? O sea, tendríamos como intercepto al punto, o sea, intercepto con el eje Y sería el origen de coordenadas, ¿no? El origen de coordenadas. Ahora, acá me olvidé colocar, ¿no? Acá vamos a ponerle. A ver, esto es para... para el eje Y, hacemos x igual a 0. Y para el eje X, ¿qué hacemos? Y igual a 0, ¿no? Es decir, la regla de correspondencia la igualamos a 0, ¿no? Es decir, x por
e a la menos x cuadrado más 1, esto es igual a 0. Pero estarás de acuerdo conmigo en que esta expresión, ¿no? Este exponencial, ¿no? Este exponencial siempre es positivo, ¿no? La función exponencial es estrictamente positiva, ¿no? La función, repito, la función exponencial, no importa qué exponente sea, ¿no? La función exponencial es estrictamente positiva, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales. Entonces, este factor no puede ser 0, pues. Este de aquí no puede ser 0, ¿no? Este factor no es diferente de 0. Por lo tanto, la única opción es que x sea 0. Eso significa que el único intercepto que tenemos nosotros, el único intercepto con los ejes sería el origen de coordenadas, ¿no? 0, 0. Es el único, ¿no? Es el único punto de corte tanto con el eje X, con el eje Y, ¿no? El punto, el origen de coordenadas, 0, 0. Intercepto. Y finalmente, simetrías. Mira, cuando buscamos simetrías, hay que verificar si de repente la función es par o la función es impar. Si la función es par, entonces tiene una simetría ¿con quién? Con el eje Y. Eso lo vimos, si no me equivoco, en el segundo vídeo, ¿no? En el segundo vídeo de esta saga vimos, ¿no? Función par, función impar, ¿no? Ya, entonces. Y por otro lado, si la función, por ejemplo, fuese impar, entonces tendríamos una simetría ¿con quién? Con el origen de coordenadas. Entonces, para ver si hay simetría o no, hay que ver si la función es par o impar. Entonces, lo que hago es simplemente la función. A ver, vamos a ver qué me sale f de menos x. A ver, ¿qué cosa es f de menos x? Según la regla de correspondencia sería esto, ¿no? Menos x por menos x al cuadrado más 1. Es decir, menos x por e elevado a la menos x cuadrado más 1. Y claramente esto es menos f de x. En otras palabras, estamos llegando a esta conclusión, ¿no? O sea, hemos obtenido que, a ver, hemos obtenido que f de menos x es igual a menos f de x. Y esa es la característica de ¿qué? De una función impar. Es decir, nuestra función f sería simétrica con el origen, ¿no? Nuestra función f sería entonces simétrica con el origen, ¿ya? Es una función impar, ¿ya? Resulta entonces que nuestra función es impar. Listo, tenemos ahí entonces dominio, todos los reales. Intercepto, solamente el origen de coordenadas, 0, 0. Y por último, hay una simetría, ¿no? Con el origen, ¿no? Es una función impar, ¿no? Es una función impar. Hay simetría con el origen, ¿ya? Muy bien, ya. Parte A, listo. ¿Qué me piden en la parte B? Para la parte B, mira, justo lo que me preguntaron, ¿no? Profe, asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. A ver, empecemos con las horizontales. ¿Cómo determinamos nosotros asíntotas horizontales? Fácil, lo que tenemos que hacer es calcular, ¿no? ¿A qué es igual el límite? Vamos a empezar con el menos infinito, ¿no? Límite cuando x tiende al menos infinito de f de x. Es decir, límite cuando x tiende al menos infinito de ¿quién? Mira, este e elevado a la menos, o sea, este e elevado a la menos x cuadrado más 1, lo puedo escribir así, ¿no? Y por lo tanto, como es exponente negativo, escribirlo así, ¿no? Por eso quedó así. Por eso quedó así. X sobre e a la x cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuánto sale esto? Bueno, arriba sale menos infinito y abajo ¿cuánto sale? Abajo sale infinito, ¿no? A ver, porque mira, menos infinito al cuadrado es infinito. Bueno, más infinito. Más infinito menos 1, bueno, sigue siendo infinito. Y exponencial al infinito es infinito. O sea, tienes una forma indeterminada. Y mira, ya a estas alturas, o sea, felizmente aquí, bueno, ya podemos tomarnos la licencia de usar la regla de Hospital, ¿no? O sea, ahora sí ya está desbloqueado, ¿no? Antes no se podía, ¿no? Antes no, pero ahora sí. Ahora sí ya está desbloqueado la regla de Hospital, ¿no? Y por la regla de Hospital, entonces, bueno, la función, tienes que asegurarte de que tanto numerador como denominador sean diferenciables, ¿no? Sean diferenciables, ¿no? Entonces, sí, x es diferenciable en todos los reales, e a la x cuadrada menos 1 es diferenciable en todos los reales, ¿no? Entonces, por la regla de Hospital, el límite de esta función sería lo mismo que el límite de ¿quién? De las derivadas, ¿no? De la derivada del numerador y de la derivada del denominador. Bueno, la derivada del numerador, derivada de x es 1, y la derivada de x cuadrado, perdón, la derivada de e a la x cuadrada menos 1, eso es el mismo exponencial, pero regla de la cadena, la derivada de
el exponente, ¿no? Y la derivada de x cuadrado menos 1, pues es 2x. Ya, ahora sí, si evalúo, si reemplazo, a ver qué cosa obtengo. Mira, si reemplazas, abajo te va a quedar menos infinito y arriba 1. Y recuerda, 1 entre infinito, esto es 0, ¿no? 1 entre infinito sale 0. Ahora, profe, y bueno, ¿y qué tiene que ver y no afecta en nada este signo? O sea, sí, sale 0, pero ¿en qué afecta? Ah, ya, mira, ¿sabes qué significa ese negativo? Mira, significa que, a ver, si por acá están los ejes. Mira, significa que la gráfica de la función, cuando x tiende al menos infinito, se va a acercar a donde se va a acercar a 0. Pero tú sabes que hay dos opciones, ¿no? Puede que sea así, o puede que sea así. ¿Con cuál de las opciones me voy a quedar? Con la que está debajo, ¿no? Con esta de aquí, ¿no? O sea, el comportamiento de la función va a ser así. Así va a ser así. ¿Por qué es negativo, pues? ¿Por qué es negativo? Tiene que estar aquí en la zona de los negativos, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no te olvides, entonces, mira, por el menos infinito, la gráfica de la función va a estar debajo del eje X, ¿ya? Va a estar debajo del eje X. ¿Se acerca a 0? Sí, pero por debajo, ¿ya? Se acerca a 0, pero por debajo, ¿ya? No te olvides de eso, mira, no te olvides. Se acerca a 0, pero por debajo, ¿ya? Bueno, también tenemos que calcular el límite cuando x tiende al más infinito, que va a ser todo igual, ¿no? Va a ser la misma cosa, la misma chola, todo igual, ¿no? Regla de Hospital, todo igualito, porque también salen indeterminadas. La única diferencia es que, bueno, te va a quedar al final, luego del Hospital, te va a quedar esto, ¿no? Te va a quedar límite, va a quedar 1 sobre más infinito, y eso va a salirme 0. Ahora, ¿qué significado tiene este signo más, ¿no? Ah, ya, significa que se aproxima a 0, pero por encima del eje X. En otras palabras, la gráfica de la función cuando X tiende al más infinito, la gráfica pues será algo así, ¿no? Así. Se acerca a 0, pero por encima del eje X. En el otro caso se acercaba así, ¿no? Por debajo del eje X. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de estos signos, ¿no? En ambos casos, la asíntota horizontal es 0, y igual a 0, sí, pero en un caso es por debajo del eje X y en otro caso es por arriba del eje X. ¿Ya? No se olviden. Igual, eso lo vamos a considerar también más adelante en el análisis. Ya, ¿tiene asíntotas horizontales? Bueno, tiene una, ¿no? Por ambos lados, ¿no? La recta y igual a 0 es asíntota horizontal, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. O sea, tanto por el menos infinito como por el más infinito. ¿Ya? Muy bien. Ahora, asíntotas verticales. Mira, recuerda que las asíntotas verticales tienen esta característica, ¿no? A ver un ratito. Mira, recuerda que las asíntotas, para encontrar asíntotas verticales, teníamos que verificar esto, ¿no? Tenemos que buscar valores A que pertenecen a los reales, tales que el límite cuando X tiende a A, ya sea por la derecha o por la izquierda, teníamos que generar que esto nos salga infinito, ¿no? Ya sea más infinito o menos infinito. Así encontrábamos nosotros las asíntotas verticales, ¿no? Pero fíjate la naturaleza de nuestra función. Nuestra función es claramente continua en todos los reales. En otras palabras, para cualquier número real que yo tome, límite de f de x cuando x tiende ¿a qué va a ser igual? A f de a. Porque repito, esta función es continua, el exponencial es continua, la función y igual a x es una función continua, producto de funciones continuas es una función continua. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a ¿qué cosa? A f de a, por continuidad, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Por la continuidad. Y f de a es un número real, no es infinito. ¿Eso qué significa? Que no existen asíntotas verticales para esta función. ¿Ya? No existen asíntotas verticales. Profe, o sea, podría concluir que si una función es continua en todo su dominio, perdón, en todos los reales, ¿no? Si una función es continua en todos los reales, entonces no va a tener asíntotas verticales. Exacto, no va a tener asíntotas verticales, ¿ya? Repito, si una función es continua en todos los reales, entonces no hay asíntota vertical, pues es imposible, ¿ya? No hay asíntota vertical, ¿ya? Entonces, en este caso, asíntota vertical no tiene. Y para las oblicuas, a ver, por ahí me estaban preguntando, profe, ¿y cómo se determina si una función tiene asíntota
oblicua. Mira, recordemos la teoría. Esto también lo vimos. Esto me parece que está también en el tercer vídeo de límites, creo. En el tercer o segundo vídeo de límites, lo pueden volver a revisar. Mira, para verificar si una asíntota si tiene asíntota oblicua, una función f de x, lo que hay que hacer es calcular límite cuando x tiende, bueno, al más y al menos infinito, ¿no? De f de x sobre x. Si este límite me sale un número real diferente de cero, mira, diferente de cero, entonces sí, aquí vamos a tener una asíntota oblicua, ¿no? La asíntota oblicua, como es una recta oblicua, bueno, es una función lineal, y igual, justamente este m va a ser la pendiente de la recta. Ahora, tú sabes que toda función lineal tiene esta estructura. ¿Cómo se calculaba este b, esta ordenada en el origen? ¿Cómo se calculaba este b? Ah, mira, una vez que ya calculaste el m, este b se calculaba de esta forma, ¿no? Límite cuando x tiende al, bueno, dependiendo, ¿no? Más menos, dependiendo con quién estás trabajando. ¿De quién? De f de x menos m por x, así. Tienes que calcular este límite. Y de ahí te sale este numerito b, la ordenada en el origen. Y con eso obtienes la asíntota oblicua. Ojo, la pendiente debe ser diferente de cero. Profe, ¿y qué pasa si yo calculo este límite y la pendiente me sale cero? Bueno, si la pendiente te sale cero, significa que la recta, ¿qué cosa es? Es horizontal. Entonces no estás hallando la asíntota oblicua, sino más bien estarías hallando la asíntota horizontal, que ya la tenemos, pues. Que ya la tenemos, no tenemos que redundar en ese sentido. ¿Ya? No te olvides, entonces, para encontrar asíntotas oblicuas hay que calcular límite cuando x tiende al más infinito, bueno, más menos infinito de f de x entre x. Eso debe salir en un número real diferente de cero. ¿Ya? Debe ser diferente de cero. ¿Ya? Debe ser diferente de cero. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Hay asíntota oblicua aquí? A ver si calculamos. Mira, si vamos a calcular esto, vamos a ver si se cumple esto, ¿no? Si límite de f de x entre x, cuando x tiende al infinito, sale m diferente de cero. Bueno, límite de cuando x tiende al infinito de f de x entre x es x por e a la menos x cuadrado más 1 sobre x. Se cancelan las x de arriba y de abajo y mira, se levantó la indeterminada. Pero cuando yo reemplazo el infinito acá, mira, ya sea más o menos infinito, ¿ah? Infinito al cuadrado es infinito. Uy, me pasé. A ver, infinito al cuadrado es infinito. Con este menos se vuelve menos infinito. Menos infinito más 1 es menos infinito. O sea, me quedaría esto, ¿no? Me quedaría e elevado a la menos infinito. Pero por exponente negativo, esto yo lo podría escribir así, ¿no? Y e a la infinito, ¿qué cosa es? Es infinito. Y número entre infinito, esto es 0. O sea, me salió 0, entonces no hay asíntota oblicua, pues ya te dije, ¿no? Para hablar de asíntota oblicua, este m, este límite, tiene que ser un número real diferente de 0. Si te sale 0 significa que no hay asíntota oblicua, pero ¿qué cosa sí hay? Horizontal. Y ya no tengo que seguir analizando porque ya sé cuál es la única asíntota horizontal. Y igual a 0, ya la tengo. Ya no necesito seguir analizando, solamente digo, asíntotas oblicuas no tiene en este caso. ¿Ya? O sea, en este caso no hay oblicua, no hay vertical, solamente hay asíntota horizontal, y igual a 0. ¿Ya? Y igual a 0. Muy bien, ya mira, esta parte B ya está. Solamente tienes una asíntota horizontal, y igual a 0, nada más. No hay otras asíntotas. A ver, aquí viene la parte pesada, aquí ya empieza la parte pesada, ¿no? Los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad. Aquí viene ya la parte operativa, muy operativa. Extremos relativos. A ver, para encontrar los extremos relativos, ¿quiénes son los extremos relativos? Los máximos relativos, los mínimos relativos. Recuerda que para encontrar los extremos relativos de una función, lo que debes hacer es encontrar los puntos críticos de dicha función. Es decir, puntos en donde la primera derivada vale 0 o donde la primera derivada no exista. Pero en este caso, esta función, no van a haber puntos en donde la derivada no exista. Lo puedes comprobar, porque esta función es diferenciable, esta función es diferenciable, sí. No va a haber ese problema. Mira, si quieres lo comprobamos. Mira, vamos a calcular la derivada. Esta es la función f de x. Calculamos la derivada, ¿no? La derivada. Derivada de x es 1, multiplica la segunda función, aquí está, más. La primera función x, aquí está,
la derivada de la segunda función, la derivada de e a la menos x cuadrado más 1, aquí está. Entonces, operando y factor común, ¿no? Porque mira, aquí hay un factor común, ¿no? Aquí tienes este exponencial y aquí también tienes este exponencial. Podría aplicar entonces factor común, factorizo e a la menos x cuadrado más 1 por 1 menos 2 veces x cuadrado. Esta es la primera derivada. Y mira, fíjate que esta primera derivada siempre va a existir, ¿no? Para cualquier valor de x. Siempre existe la derivada. Por eso te dije, solamente nos vamos a concentrar en los puntos críticos de esta naturaleza, ¿no? De esta naturaleza. No estos de aquí, ¿no? No aquellos en donde no existe la primera derivada. Estos no, porque podemos apreciar aquí que la primera derivada existe para todo x, ¿no? O sea, puedo darle cualquier valor a x y no hay ningún problema, ¿no? Existe la primera derivada para cualquier punto, ¿no? Bueno, igualamos a 0, pero ya habíamos dicho que este exponencial era mayor que 0, ¿no? Este exponencial era mayor que 0. Así que podríamos cancelarlo, ¿no? Mira, se va, ¿no? Se va. Solamente quedaría 1 menos 2x cuadrado igual a 0. Y bueno, los puntos críticos, ¿quiénes serían, no? Los puntos críticos serían más menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Más menos 1 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora lo que hay que hacer es analizar los signos, ¿no? Analizar los signos de la primera derivada, ¿no? Nuestros puntos críticos son 1 sobre raíz de 2 y ahí está, ¿no? Menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Muy bien. Mira, para analizar los signos, mira, recuerda que la primera derivada es esta. No hay que olvidar, la primera derivada es e a la menos x cuadrado más 1 por 1 menos 2 veces x cuadrado. Lo que hay que hacer ahora es determinar el signo de cada uno de estos intervalos. Mira, y yo te recomiendo para esa tarea, mira, acá ya le he puesto los signos, pero mira, para obtener los signos, mira, la forma más sencilla sería la siguiente, ¿no? Mira, puedes elegir un punto de cada uno de estos intervalos y reemplazarlos aquí en la primera derivada y a ver qué signo te sale. Por ejemplo, delante de 1 sobre raíz de 2, pues podríamos elegir, a ver, ¿quién está por acá? Por aquí está 2, ¿no? Por aquí está 0 y por aquí está menos 2, ¿no? Así, puedes elegir cualquiera. Lógico que más conveniente sería trabajar con valores enteros, ¿no? Y mira, por ejemplo, cuando reemplazo 2 aquí, mira, aquí va a quedar, esto ya es positivo, esto ya sabemos, esto es positivo. Solamente hay que analizar aquí. 1 menos 2 por 2 al cuadrado sale negativo, pues. Por eso que aquí signo menos. Cuando x vale 0, aquí sale 1 menos 0, positivo. Y esto es positivo, por eso que aquí sale positivo. Y cuando trabaje con menos 2 al cuadrado 4, 4 por menos 2 menos 8, menos 8 más 1 menos 7, negativo. Ahí está, signo negativo. Con eso ahí tienes entonces el comportamiento de la función a lo largo de todo el intervalo, a lo largo de todos los reales, ¿no? Podemos apreciar entonces que en este intervalo, ¿no? Voy a borrar esto un ratito. Mira, podemos ya apreciar entonces que en este intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 2, la primera derivada es negativa. ¿Qué significa que la primera derivada de la función sea negativa en este intervalo, ¿no? De menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 2. ¿Qué significa eso? Que la función f es decreciente, ¿no? Decreciente. Si la primera derivada es negativa en todo ese intervalo, entonces la función es decreciente, ¿no? La función es decreciente. ¿De acuerdo? La función es decreciente. Por eso que, o sea, signo menos decreciente, signo más creciente. ¿Ya? Signo menos creciente, decreciente, signo más creciente. Por lo tanto, mira, o sea, resulta que la función, mira, atentos con esto, ¿eh? Mira, criterio de la primera derivada, mira, por este lado la función está de bajada, ¿no? La función está de bajada, pero luego en este intervalo la función está de subida. ¿Qué tenemos aquí entonces en este punto? Ah, profe, tenemos un mínimo relativo, ¿no? Porque a su izquierda de este punto está bajando e inmediatamente a la derecha está subiendo. Esto es un mínimo relativo. Por otro lado, aquí la función está subiendo, creciente, pero a la derecha de este punto comienza a bajar.
Ah, ¿qué tenemos ahí entonces? Tenemos un máximo relativo, ¿no? Tenemos un máximo relativo, porque a la izquierda de 1 sobre raíz de 2, la función está creciendo y a su derecha empieza a decrecer. Por lo tanto, ahí tenemos un mínimo relativo y un máximo relativo, ¿ya? Tenemos un mínimo relativo en para este valor de x y un máximo relativo para este valor de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira, tenemos ahí, entonces ya encontramos sus valores, tenemos un mínimo y tenemos un máximo, ¿no? Tenemos un mínimo y tenemos un máximo. A ver, tenemos esto, ¿no? Es de nuestro cuadro, ¿no? Para la primera derivada, mira, aquí baja, aquí es creciente y aquí vuelve a ser decreciente, ¿no? Ya sabemos entonces que en este punto va a alcanzar un mínimo relativo, en este punto va a alcanzar un máximo relativo. ¿Cierto? Entonces, mira, ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función es decreciente, ¿dónde? En este intervalo, ¿no? De menos infinito, acá me olvidé colocar, acá, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 2 es decreciente. Luego, en el siguiente intervalo de menos 1 sobre raíz de 2 a 1 sobre raíz de 2 es creciente. Y en el tercer intervalo, de 1 sobre raíz de 2 hasta el más infinito, la función vuelve a ser decreciente. ¿Ya? No te olvides entonces de esta información, la vamos a utilizar luego al momento de esbozar la gráfica. Ya encontramos entonces estos puntos, ¿no? Los puntos en donde suceden los extremos relativos, ya los hallamos. Bueno, lógicamente que hay que calcular, o sea, este punto mínimo relativo es el punto menos 1 sobre raíz de 2, f de menos 1 sobre raíz de 2. Y el máximo relativo sería el punto 1 sobre raíz de 2, punto y coma, f de 1 sobre raíz de 2. Pero luego eso ya tendremos que calcularlo, ¿no? Más adelante, ¿no? Más adelante lo vamos a calcular, ¿ya? Más adelante lo vamos a calcular. O sea, no es correcto decir simplemente, el mínimo relativo es x igual a menos 1 sobre raíz de 2, el máximo relativo es x igual a... No, 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 eso está mal, ¿ah? El mínimo relativo y el máximo relativo son puntos pares ordenados. Estos valores, estos de acá, ¿no? Estos dos, son solo las abscisas. Necesito también las ordenadas. No te olvides de eso. ¿Ya? No vayas a pensar, ya, este es el mínimo y este es el máximo. Cuidado, ¿ah? Está mal, ¿ah? No, no, no. Estas son solamente las abscisas de tu mínimo y tu máximo relativo, respectivamente. ¿Ya? Hay que calcular el valor de la función en esos puntos. ¿Ya? A ver, mira, y bueno, si calculamos, aquí ya lo calculé, ¿no? F de menos 1 sobre raíz de 2, mira, me sale aproximadamente, este es aproximadamente, porque ya sabes que estos son irracionales. Mira, me sale el menos 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente menos 0,71 y el F de menos 1 sobre raíz de 2 me sale menos 1,17 aproximadamente, ¿no? Y aquí está el otro punto que es el máximo relativo, el punto 0,71, punto y coma, 1,17. ¿Ya? Ahí están entonces el mínimo y el máximo relativo. Ahora sí, estos pares ordenados, esos son el mínimo y el máximo relativo. ¿Ya? Bueno, fuera que ya terminara, ¿no? Bueno, ya encontramos entonces los extremos relativos. Ahora tenemos que analizar la curvatura y puntos de inflexión. Es decir, los intervalos en donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Y recuerda que para el análisis de la concavidad, ahora yo tengo que trabajar con la segunda derivada, ¿no? ¿Dónde se van a dar los posibles, quiénes van a ser los posibles puntos de inflexión? Aquellos puntos en donde la segunda derivada, oye, acá le puse solo primera derivada. No, corrección acá. Ya, acá sí hay que corregir porque eso sí está escandaloso. Es los puntos en donde la segunda derivada, acá, segunda derivada, comita, ya, ahora sí. Donde la segunda derivada me salga cero. Ya, esos son los posibles puntos de inflexión, ¿no? Aquellos puntos en donde la segunda derivada me salga cero o donde la segunda derivada no exista, ¿no? Pero ya vimos que esa función, su segunda derivada sí va a existir. Pues mira, esta era la primera derivada. Ya, esta era la primera derivada, ya lo habíamos calculado. Volvemos a derivar. Segunda derivada. Acá hay dos funciones, ¿no? Mira, lo puedes ver así, ¿no? Acá hay una función f. No, pues f ya no, ¿no? Otra letra, ¿no? Bueno, hay dos funciones, ¿no? Es el producto de dos funciones. Y tú sabes que cuando calculas la derivada del producto de dos funciones sería derivada de la primera función, que es esta de acá, ¿no? O sea, esta de acá, ¿no? Derivada de la primera función
multiplica a quién, multiplica a la segunda función, ¿no? Ahí está. Y luego sería la primera función tal cual, multiplica a la derivada de la segunda función. Y la derivada de esta segunda función es simplemente menos 4x. Bien, nuevamente aquí tenemos un factor común, ¿no? El exponencial, ¿no? El exponencial. Es un factor común, ¿no? Es un factor común. Puedo factorizar entonces el exponencial, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué he hecho acá? A ver, bueno, ya, lo he operado. Ya. Factorizo el exponencial, aquí está. Factorizo el exponencial, quedaría menos 2x por 1 menos 2x cuadrado menos 4x. Y esa segunda derivada, ya sabes, ¿no? La igualamos a 0, ¿no? La igualamos a 0, ¿no? Igualamos a 0. Bueno, aquí, bueno, falta operar, ¿no? Este menos 2x por 1, aquí operando queda esta expresión. 4x cubo menos 6x por el exponencial igual a 0. Entonces, aquí lo voy a enmarcar. Esta es la segunda derivada que la estamos igualando a 0, ¿no? Que la estamos igualando a 0. Ahora, ya sabes que este exponencial es positivo, así que puedo cancelarlo. Así que el exponencial es positivo, así que se cancela. Solamente quedaría 4x cubo menos 6x igual a 0. Resolviendo esta ecuación de grado 3, que está sencilla, está recontra fácil, mira, vamos a tener estos 3 puntos probables, puntos de inflexión, ¿no? Más menos raíz de 6 medios y 0. Entonces ahora vamos a analizar la concavidad de esta función. Para ello analizamos la segunda derivada. Los puntos críticos de la segunda derivada, ya sabes, los colocamos, ¿no? En la recta numérica, ¿no? Y van a dividir a todo el dominio en 4 regiones, ¿no? En 4 regiones, ¿cierto? Muy bien. Hay que analizar los signos, entonces. Y para analizar los signos, mira, recuerda que el signo, mira, en realidad, mira, esto incluso es más fácil, ¿ah? Mira, para analizar los signos solamente tengo que analizar este factor. O sea, yo quiero saber este 4x cubo menos 6x, ¿cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo es menor que 0? Mira, ¿sí o no que cómo se resuelve este 4x cubo menos 6x mayor que 0? Se factoriza, ¿no? Que creo que me queda algo así, ¿no? X por x más raíz de 6 medios por x menos raíz de 6 medios mayor que 0. ¿Qué hacías luego para resolver esta inecuación? Colocabas los puntos críticos y empezando del lado derecho le colocabas, ¿no? Más, más, menos. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. O sea, profe, ¿qué? Como cuando resolvíamos una inecuación. Sí, 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 sí. Igualito. Empiezas desde el lado derecho con más, menos. Pero claro, para empezar siempre del lado derecho con más, tienes que asegurarte de que el coeficiente principal de tu polinomio sea positivo. Por esa razón es que, mira, en el análisis de la primera derivada, mira, retrocediendo un poquito, mira, la anterior. Uy, ¿qué pasó? Se fue de largo. A ver, mira, por eso que en el análisis de la primera derivada, mira, ¿por qué, profe? ¿Y por qué aquí salió menos, más, menos? ¿Sabes por qué salió así? Mira, ¿sabes por qué? A ver, un ratito, vamos a borrar. Mira, ¿sabes por qué salió así? Porque, fíjate, mira, este es 1 menos 2x cuadrado. Es decir, el coeficiente principal de este polinomio es negativo. Por eso es que aquí empezamos con menos, más, menos. ¿Entiendes? A ver, dice, profe, pero mi profe dijo que ese método no era seguro porque no siempre funciona. Hay veces donde se omiten intervalos. No, en realidad no, ¿ah? Sino que, claro, tienes que tener cuidado con los puntos. Si hay, por ejemplo, puntos de rebote, obviamente, pues tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Si es que hay puntos de rebote, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que ahí, por eso, o sea, si hay un punto de rebote, mira, ¿cuál es el significado de que por ahí, por ejemplo, profe, aquí me salió más y aquí me salió más? Bueno, es probable porque seguramente este punto es un punto de rebote. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque sí, aquí puede que te topes pues con puntos de rebote. Sí, pues puede que te topes con puntos de rebote. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, ¿dónde estábamos? A ver. Al menos cuando se trata de este tipo de polinomios, pues sí, puedes aplicar el criterio que te acabo de decir, ¿no? Más, menos, más, menos.
Si es que hay punto de rebote, ya pues tú sabes qué significa, cuál es la implicancia de que haya un punto de rebote, ¿no? Se repite el signo, ¿no? Ya, eso obviamente que sí, debes tenerlo en consideración, ¿ya? Bueno, a ver, o sea, los signos me salen así, ¿no? Más, menos, más, menos. ¿Qué significa signo menos? Ah, significa que aquí en este intervalo la función va a ser cóncava hacia abajo. Y cuando me sale positivo, ah, es porque la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, ¿no? La gráfica va a ser cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Y acá también cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Mira, entonces sí hay cambios en la concavidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto, mira, era cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces sí, aquí tenemos puntos de inflexión, ¿no? Tenemos este punto de inflexión menos raíz de 6 sobre 2. Bueno, raíz de 6 sobre 2 aproximadamente es 1,22. Entonces, ¿quiénes serían los puntos de inflexión? Serían estos, ¿no? Menos 1,22, F de menos 1,22. O sea, acá ya lo he colocado y el resultado, ¿no? Este menos 0,74 es F de menos raíz de 6 sobre 2, ¿no? Eso de acá. Igual acá, ¿no? Este 0,74 es F de raíz de 6 sobre 2. Aquí ya lo hemos calculado. Y el otro punto de inflexión es 0, 0, ¿no? El origen de coordenadas. Entonces, en este caso tenemos 3 puntos de inflexión, ¿ya? Tenemos 3 puntos de inflexión, ¿ya? Tenemos 3 puntos de inflexión en este caso, ¿ya? Tenemos 3 puntos de inflexión. Ah, mira, algo que también debo mencionar, ¿no? Mira, a lo mejor eso es a lo que se refería de repente, bueno, la duda anterior. Mira, profe, a ver, entonces, mira, si aquí sale negativo y aquí sale positivo, entonces ya puedo garantizar que este punto es un punto de inflexión. Mira, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado porque puede ser que aquí salga cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, pero que esto no sea un punto de inflexión. ¿Cómo así? Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Mira, te voy a dar un ejemplo. Mira, imagina que tienes esta función, mira, una función con asíntota, ¿ya? Una función con asíntota. Mira, digamos que la función es así, mira. A ver, hacia abajo, así, hacia abajo, y por aquí, así. Mira, si te fijas, aquí la función es, mira, incluso puede estar definida la función en este punto. Digamos que es 3, ¿no? Acá, puede estar definida. Mira, fíjate que a la izquierda de 3 es cóncava hacia abajo, a la derecha de 3 es cóncava hacia arriba. O sea, hay un cambio en la concavidad, pero ¿podemos decir que este 3 es punto de inflexión? A pesar de que es un punto del dominio, ¿eh? Es un punto del dominio. ¿Será punto de inflexión? Pregunta, ¿será punto de inflexión? Ahí hay que tener bien claro la definición de qué cosa es un punto de inflexión. Un punto de inflexión no es solamente un punto en donde cambia la concavidad, es un punto en donde existe la primera derivada. O sea, lo he puesto no existe, ¿verdad? Existe, o sea, tiene que existir, pues tiene que existir la primera derivada y la segunda derivada en ese punto, va a resultar que sale 0, ¿no? Y bueno, a la izquierda puede ser negativo, a la derecha positivo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando hablamos de puntos de inflexión, ojo, cuando hablamos de puntos de inflexión, tiene que ser un punto en donde la primera derivada exista. Y aquí claramente la derivada no existe, ¿no? En 3, ¿no? No existe la derivada. ¿Te das cuenta? O sea, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Ya? No es que, como aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba, ya, entonces en este punto de inflexión. No. No, hay que tener cuidado. Tiene que existir la primera derivada en este punto. Ahora, en nuestro caso, esta función ya te dije que, pucha, mira su segunda derivada. ¿Hay alguna restricción para esta segunda derivada? No. La segunda derivada existe para todos los reales. Así que en este caso sí, sin ningún temor, yo puedo asegurar que entonces estos puntos, sí, todos ellos van a ser puntos de inflexión. ¿Ya? Todos ellos van a ser puntos de inflexión. Entonces tengo 3 puntos de inflexión en total. Bueno, ahora finalmente juntamos toda la información que hemos obtenido para graficar esta función, ¿no? En la gráfica debes señalar y poner las coordenadas de los interceptos, extremos relativos, puntos de inflexión, todo. A ver, mira, aquí está el resumen. Este es para la primera derivada, mira, ¿te acuerdas, no? En este intervalo era decreciente, aquí era creciente, aquí era decreciente. Concavidad, ¿no? Concavidad.
En este intervalo era cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Juntando todas esas informaciones, mira, nuestra gráfica, bueno, ya esto yo lo he hecho más bonito, ¿no? Nuestra gráfica debe quedar así. ¿Ya? Nuestra gráfica debe quedar así. Mira, por acá, este es el punto, mira, por aquí está localizado el punto menos 1 sobre raíz de 2. Es este de acá. Voy a poner una línea. Acá. Este de aquí. Y este punto de aquí es el punto, el otro, ¿no? Su simétrico, ¿no? Porque sí, ya te has dado cuenta que esta gráfica es simétrica con el origen, ¿no? Este punto es 1 sobre raíz de 2. Uy, no, muy delgado. A ver, este punto es 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Luego, por acá nosotros tenemos al punto de inflexión, que este me parece que era raíz de 6 sobre 2, ¿no? Y de este lado tenemos a menos raíz de 6 sobre 2. Son estos de acá, ¿no? Estos puntos, ¿no? Este de acá y este de acá. Y mira, ahí tú puedes apreciar, ¿no? Se puede apreciar entonces que, mira, de menos infinito hasta menos 1 sobre raíz 2, mira, fíjate que la gráfica es decreciente, ¿no? Decreciente. Luego la gráfica es creciente, ¿no? De menos 1 entre raíz de 2 hasta 1 entre raíz de 2, la gráfica de la función es creciente. Y luego en el siguiente intervalo vuelve a ser decreciente, ¿no? Y sigue siendo decreciente, 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 decreciente. ¿Te acuerdas que habíamos dicho, cuando calculamos las asíntotas, te acuerdas que habíamos dicho que por este lado la asíntota se aproxima a 0, pero por debajo del eje X, ¿no? Ahí está. Y por el lado izquierdo, la gráfica se acerca a 0, pero por encima del eje X, ¿no? Ahí tenemos entonces. Y las concavidades también, ¿no? Mira, aquí, mira, por ejemplo, en este intervalo, de menos infinito a menos raíz de 6, mira, puedes apreciar que la gráfica es cóncava hacia abajo. De este intervalo hasta el 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. De 0 a aquí, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia abajo. Y finalmente, en este intervalo de raíz de 6 sobre 2 hasta el más infinito, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Así que allí tendríamos nosotros la gráfica de nuestra función. Ojo, o sea, lógicamente que, profe, usted ya lo graficó todo, que ya lo tenía hecho. Bueno, entonces, ¿cómo se debía haber hecho desde un inicio, no? ¿Cómo se debía haber hecho desde un inicio? Mira, desde un inicio lo primero que tú debías hacer era calcular los puntos, los extremos relativos. O sea, tú calculas, ¿no? Ah, es este punto de acá, este punto de acá. Luego, ¿qué hago? Ah, los puntos de inflexión, que ya los habíamos calculado, ¿no? Por acá, por acá. Luego, recuerda que tú sabías que el único intercepto era el origen de coordenadas. O sea, pasa por ahí, ¿no? Que también es punto de inflexión, no te olvides. Y finalmente tú sabías que las asíntotas eran por este lado y por este lado. Y luego ya, pues, ah, mira, aquí es decreciente, todo esto es decreciente. Esta es inflexión, entonces, si aquí es cóncava hacia abajo, aquí tiene que ser cóncava hacia arriba, creciente, y así hace el esbozo, ¿no? Aquí sigue siendo creciente, luego aquí es decreciente, cambia la concavidad y ya tendría la gráfica de la función. Bueno, así es. Así es sencillo, ¿no? Ahí está, ¿no? Los puntos extremos relativos, máximo relativo, mínimo relativo. Por aquí los puntos de inflexión, ¿no? Menos 1,22, menos 0,74, 0,0, 1,22, 0,74, ¿no? Y ese sería... Ahí. ¿Qué pasó? Ya. Y esa sería entonces la gráfica de la función. ¿Ya? Mira, es probable que sí, de repente tu examen venga, o sea, acá he puesto una función, digamos, aunque no lo creas, una función amigable, ¿no? ¿Por qué digo una función amigable? Porque esta función solamente tiene asíntotos horizontales, es diferenciable en todos los reales, no representa mucho problema, ¿no? Pero probablemente en tu examen, o sea, ya conociendo a los profes, probablemente pues te pidan graficar una función tipo, a ver, no sé, algo así como e a la menos x cuadrado más 1 sobre x más 1, ¿no? Algo así, o sea, racional, ¿no? Racional, ¿no? Y bueno, con las racionales hay más trabajo porque va a haber asíntota vertical, la segunda derivada va a salir horrible, mira, si de esta más su primera derivada, pues
A ver, sería, a ver, me parece que sale, a ver, derivada de la menos 2x por e a la menos x cuadrado más 1 por x más 1 menos la primera función multiplica a la derivada de x más 1, que es simplemente 1, y todo esto dividido entre x más 1 al cuadrado, ¿no? Esta es la primera derivada. Ahora, imagínate la segunda derivada. Mira, si con la primera derivada ya se convirtió, ya salió un denominador grande, con la segunda derivada va a salir pues una cosa más fea. Es probable que eso ocurra, ¿ya? Es probable que eso ocurra, que no te pongan una función, aunque no lo creas, esta función es más o menos sencilla, amigable, ¿ah? Pero aún así mira todo el chambón que hemos hecho. Ya. Probablemente te pongan una racional. Probablemente, ¿no? Así ya para joder, ¿no? Probablemente pongan una función racional, entonces tienes que estar preparado. La técnica es la misma, solo que la función racional, pues sí, demanda un poquito de más trabajo, porque probablemente te vas a topar con asíntotas verticales, de repente asíntotas oblicuas, ¿no? Entonces eso va a hacerlo más complicado, ¿ya? Pero la técnica es la misma que hemos aplicado el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, espero que haya servido entonces de algo este vídeo.